Hoy el juicio de Juan Orlando Hernández en su 10º día se ha complicado a última hora, prácticamente 1 hora con 30 minutos, hubo discusión, hubo peticiones por parte de la defensa que rechazó específicamente el juez Kevin Caster, y es así que te puedo poner en contexto. Entre las peticiones que hicieron era que el testigo número 1, estamos hablando del contador más conocido como José Sánchez, que no fueran tomado directamente algunas declaraciones que hizo en los primeros días, como por ejemplo que involucraba a algunos actores que habían recibido fondos. Segundo, el de Alexander Ardón, que él señalaba que se le había pagado fondos directamente a diferentes ciudadanos, y sobre todo para que los que estaban en mesa, para ellos poder ganar contundentemente en las elecciones, y así el máximo líder, que en aquel entonces era Juan Orlando Hernández. Compañero, solo quiero si me ayuden aquí, compañero, si me pueden, por eso quería coordinar al inicio, me pueden quitar la comunicación aquí porque en este momento, Miguel, estoy prácticamente. Gracias, ahí disculpen, compañeros, pero es lo que queríamos coordinar al inicio. Nosotros venimos en este momento bajándolo, pero yo te quiero poner, en aquel entonces Ardón indicaba que se le financiaba directamente a Juan Orlando Hernández y sobre todo cómo se ganaban las elecciones. Esa era la segunda petición. También la defensa, encabezada por el señor Renato Estivo, solicitó también en esta discusión, donde ya no estaba el jurado, solo estaba el público y directamente las partes involucradas, solicitó que se realizara un aplazamiento de al menos 2 a 4 semanas directamente a partir de esta fecha, porque él había dicho que hace unas 5 semanas había recibido todo lo que era para defender a Juan Orlando Hernández. Y como último, se le pidió otra de las peticiones, lo pongo así en este contexto, porque las dos personas, estamos hablando de 2 testigos de la defensa, directamente estamos hablando de Carlos Romero, y sobre todo un abogado. Estas 2 últimas personas, Miguel, estaba pidiendo la defensa que viniera del país directamente a testificar de un abogado para que diera a conocer los logros que tuvo Juan Orlando Hernández en beneficio del país, y sobre todo estas leyes que dan frente al narcotráfico y las dependencias que se crearon, como la policía militar, la ATI, y sobre todo esa ley de extradición. Entonces estaba solicitando que viniera un experto del país, un abogado directamente a realizar esta explicación, y un segundo ciudadano que viniera a explicar sobre la ley electoral de Honduras, cómo es que se maneja estos procesos. Pero bueno, esto fue lo último que se ha hecho petición, y el juez Kevin Caster ha dicho no a esta serie de peticiones. Y es así, Miguel, que mañana, a raíz que no se le aceptó estas peticiones de los testigos, mañana estaría ya Juan Orlando Hernández, estaría prácticamente él en el banquillo por parte de la defensa, realizando su propio testimonio en este juicio que es contra él. Y para el próximo miércoles ya estaríamos en la etapa final, donde se le ha solicitado directamente a la defensa y a la fiscalía para que realicen la etapa final de la evacuación, ya la parte final, y es así que ya el próximo miércoles estaríamos ya en la recta final del juicio de Juan Orlando Hernández. Y solo te pongo en contexto lo último que pasó con el testigo número 1 de la defensa. Estamos hablando directamente, Miguel, ahí disculpa que estamos aquí con la libreta. Estamos hablando de un militar, estamos hablando del general de brigada, testigo número 1, Tulio Romero Palacio. Tulio Romero Palacio. Esta persona era la seguridad de Juan Orlando Hernández cuando fungió como presidente del Congreso Nacional, y también estuvo en la Guardia de Honor como jefe de inteligencia cuando Juan Orlando Hernández se desempeñaba como presidente. ¿Qué rol jugó esta persona? Bueno, hoy el objetivo era que testificara cuál era ese desempeño, ese acercamiento que tenía Juan Orlando Hernández y ese quehacer a diario en la política y con la población hondureña. Pero cuando ya le tocó
ya a la fiscalía, el contrainterrogatorio prácticamente aquí, Miguel, quedó cabal. Raymond Colo directamente, y te puedo decir aquí, fue como tiro de gracia, porque él en sus primeras declaraciones indicaba que él no tenía acercamiento con Tony Hernández, era muy poco, que Juan Orlando Hernández en aquel entonces solo había tenido 2 reuniones, 2 acercamientos con su propio hermano Tony Hernández. Bueno, al final aquí vino la astucia de la fiscalía y señalaba en parte de su interrogatorio, bueno, ¿cómo es que usted decía y decía en su testificación que se había reunido una y otra vez con Juan Orlando Hernández, pero que solo argumentaba que una con Tony Hernández? Bueno, y le sacaron a la luz pública unas mensajes de texto, unos oficios, porque aquí no se presentan audios ni videos, sino lo que se hace es presentar oficios donde se había realizado un desvaciado del celular de Tony Hernández y prácticamente lo ligaba a él de las comunicaciones que él tenía. Por cierto, una de esas comunicaciones le estaba pidiendo a él consejo al señor Romero Palacio si él podía viajar a los Estados Unidos con esta situación que él había sido señalado como narcotraficante. Y también otro de los mensajes decía, si usted conocía a... Sobre todo le mandaba una fotografía a Tony Hernández a él, si él sabía de este tipo de arma y dónde la podía comprar, y él señalaba que no la tenía, pero que el señor Samuel, que es diputado del Congreso Nacional en aquel entonces, del departamento de Gracias Lempira, él le podía ayudar. Así se quedaron algunos comentarios, no se terminaba el interrogatorio, pero esto es lo que te podemos resumir, Miguel Ángel Romero, en el 10º día del juicio contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero ¿qué nos dice una periodista hondureña independiente que se encuentra aquí dándole seguimiento a lo que podría pasar en las próximas horas si Juan Orlando Hernández es culpable, sí o no? Escuchemos a la periodista Kelsia Ruiz de la capital de la República. La defensa solicitó se admitieran a 2 testigos, 2 expertos. Uno de ellos, como nos explicaba el compañero Guillén, un experto en leyes que iba a interpretar las leyes que se supondría el expresidente Hernández habría aprobado en contra de las redes de narcotráfico. También un experto en procesos electorales en Honduras que explicara las corrientes. Sin embargo, el juez Castel aseguró que no podría ser esto posible, ya que eso iba a confundir un poco más al jurado. Es decir, el jurado hasta el momento está confundido. Al principio pudimos ver también que hubo un contrainterrogatorio muy fuerte por parte de Estabil a este último testigo de la fiscalía, al penúltimo, es decir, y sin embargo todo lo que estaba, lo que había ayudado a la defensa a esta situación, en realidad todo se retrocedió por unas pruebas que presentó la fiscalía en contra del testigo, en contra de Tulio, el primer testigo de la defensa del expresidente Hernández. Así que esto se complica y vamos a ver en los días siguientes. Mañana se espera que, bueno, al menos esa sería la idea de nosotros, que el expresidente Hernández, ya al no tener ningún testigo fuerte, la defensa al no tener ningún testigo fuerte, tendría que recurrir a esa última carta de que el presidente Hernández pues suba al estrado. Entonces tendríamos que esperar a ver cómo todo esto se desarrolla. Para el próximo miércoles ya estaría finalizando este proceso. Sí, se supone que el juez Castel ya habría dado un tiempo específico para que ya esta situación ya termine, porque en realidad, según explicó el juez Castel la semana pasada, el viernes, el juicio no podía durar más de 3 semanas. Así que sí estamos viendo que el proceso va bastante rápido. Están llamando a la defensa y a la fiscalía a sus testigos bastante rápido, por lo que podemos analizar que en realidad esto podría terminar el miércoles para que ya el jurado entre a deliberaciones esta misma semana. Bueno, ahí escuchamos a la periodista independiente, tal como le señalamos, estuvimos haciendo guardia
En el interior y exterior, te voy a decir, Miguel, para poder tener reacciones de Raymond Colo, que era prácticamente es cercano de Juan Orlando, para conocer si él va mañana a utilizarse como testigo clave en este juicio, pero al final pues no se pudo tener ninguna reacción correspondiente, porque sí hemos visto a un Raymond Colo muy diferente, te voy a ser sincero, a comparación de estos 9 días que se ha desarrollado con los diferentes testigos de la Fiscalía. Sí le hicieron una consulta y esto molestó directamente una de las consultas que le realizaba la defensa, que era dirigido al señor Xiomara Castro. Le preguntaban aquí si conocía a la presidenta Xiomara Castro y ella indicaba, y le preguntaba aquí si conocía a Manuel Zelaya Rosales. Pues aquí la Fiscalía le dijo: Kevin Castell, déjese de hacer preguntas que no van con el tema, le dijo, y ubíquese a lo que se está desarrollando, que en este momento es contra Juan Orlando Hernández. Miguel, bueno, esto es lo que te puedo resumir, Miguel. Como te repito, mañana estaríamos ya en el último testigo y la sorpresa podría ser Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, luego que se le haya negado estos 2 testigos que él estaba solicitando y sobre todo el aplazamiento del juicio dentro de 2 a 3 semanas, y fue rechazada por el juez Kevin Castell. No sé si tienes alguna consulta, Miguel, en estudio, y bienvenido. Sabemos que estuviste un poco mal de salud, pero tratamos de llevarte toda la información correspondiente de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la sala número 26. No, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, y esta última pregunta es porque Tulio Romero es un militar que está en activo y era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Y como está en activo y siendo Guardia de Honor Presidencial, la pregunta era si conocía a Xiomara Castro, porque él todavía era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial cuando la presidenta Castro asumió la presidencia de la República. Por eso es que le dice el juez y le dice la Fiscalía: ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Y bueno, y hoy por eso también han mandado un comunicado las Fuerzas Armadas de Honduras, porque 2 militares se fueron sin permiso a ese juicio y seguramente les van a poner medidas disciplinarias, José Luis. Pero prácticamente solo quiero hacer un paréntesis. La consulta que va dirigido por la Fiscalía es que la defensa o la Fiscalía han querido virtuar a diferentes actores de la política nacional, Miguel, y entonces es ahí donde quieren llevarlos ellos, pero el juez Kevin Castell en muchas ocasiones pues vuelve a enderezar el juicio y así que les impide. Por ejemplo, hoy había mucho malestar porque al jurado lo tienen muy confundido con diferentes pruebas, con las armas de fuego que se presentó hoy, con diferentes nombres que se mencionan en el juicio. Entonces, toda esta situación e incertidumbre genera. Por ejemplo, te voy a poner rápidamente, se mencionó aquí a Mauricio Villeda, se mencionó a Miguel Pastor, y prácticamente solo se mencionaron unos segundos y directamente. Entonces, el juez quiere llevar y desvirtuar el tema con llevarlo a otros indicios directamente de otros funcionarios. Pero bueno, hasta ahí quedó la plática y la testificación, y el juez Kevin Castell, pues al final ya conocemos lo que ha dicho a última hora, Miguel. Bien, muchas gracias, José Luis. Vamos a ir a la pausa y finalizamos este segmento. Muchas gracias.